Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al seminario La Dirección de la Cura, las estructuras clínicas. Vamos a seguir hoy con la estructura de la histeria, así que voy a retomar una parte de lo que vimos la reunión anterior sobre la histeria, y luego voy a empezar desde el comienzo. Ustedes saben que Lacan toma la estructura de la histeria a lo largo de toda su obra. Como el modelo de la clínica psicoanalítica, sobre todo para el recorrido de la femineidad, pero también para el psicoanálisis con niños, donde tenemos que ver el valor que tiene la madre en su camino, y cómo el ideal del padre en relación al lugar materno afecta a ese niño, como el niño es síntoma de una estructura familiar donde el ideal paterno ocupa un lugar privilegiado, donde el lugar de la otra mujer es privilegiado para la estructura. Así que voy a retomar algo de lo que planteé en los dos tiempos de la obra de Lacan en la reunión anterior, y luego voy a empezar por el seminario de la psicosis, que es para mí el primer lugar donde Lacan comienza con la histeria. Y van a ver que es necesario no dejar de lado los primeros seminarios, aunque parezcan tan simples, y aunque hemos visto Dora y El sueño de la bella carnicera tantas veces. Creo que lo que yo escucho es que es muy difícil trasladar esos conceptos a la clínica de todos los días, es decir, a la clínica cotidiana de la histeria. Podemos tener de memoria el caso Dora, podemos tener de memoria El sueño de la bella carnicera, pero después, cuando tenemos que operar con la clínica psicoanalítica de todos los días, en la estructura de la histeria, vemos que es tan difícil avanzar con ella. Porque es una estructura de engaño, así como lo engañaron a Freud, las histéricas nos engañan día a día, nosotros también. Así que los analistas podemos quedar engañados por la estructura de la histeria y perder de alguna manera el modelo que tanto Freud como Lacan nos han ofrecido. Así que, así como hicimos con la fobia y el hombre de los lobos, vimos los seminarios primeros, vamos a hacer con la histeria. Pero antes le quiero recordar lo que vimos y presenté la última vez, que es más bien un recorte muy apretado de los tiempos en la obra de Lacan. Decía que la primera época de la obra de Lacan, la histeria estaba jugada entre la demanda y el deseo, y que la distinción de la demanda al deseo, o sea, la distinción de esos dos planos, eran necesarios. ¿Por qué? Porque es lo único que le permitía al sujeto una separación de la relación con el gran otro. O sea, si uno confunde demanda y deseo, no puede jugar los tiempos de alienación y separación. ¿Qué es lo que hace que la demanda y el deseo sean diferentes y se puedan separar? El lugar que ocupa en la estructura la metáfora paterna. ¿Por qué? Porque le prohíbe al sujeto histérico, asimilarse al objeto del deseo del gran otro. O sea, por eso es la neurosis. Entonces, en la neurosis es necesario esta prohibición que coloca la metáfora paterna para que el sujeto no quede asimilado a ser objeto
de la demanda del otro primordial, es decir, la madre. Y transformarse en ese primer tiempo de la obra de Lacan, a ser objeto de la demanda del gran otro primordial, es ser el falo de la madre. Entonces, Lacan nos va a demostrar que en ese primer tiempo, la histérica queda ahí suspendida en ese clivaje entre la demanda y el deseo. Y para asegurar lo irreductible de la demanda al deseo, se crea un deseo insatisfecho. ¿Para qué? Para que no se constituya ese otro real, que sea inmanente a la satisfacción recíproca de la demanda. O sea, por eso tengan en cuenta que cuando en la clínica está la demanda de la histérica, tienen que ir el analista, si va a la búsqueda del encuentro del deseo, tiene que tener mucho cuidado de no responder a la demanda. Porque en ese clivaje entre demanda y deseo, la histérica se crea un deseo insatisfecho necesario para que no quede capturado la demanda del otro. Es decir, que no quede capturado en la palabra del otro. Cuestión tan frecuente en la histeria. La histeria queda capturada siempre en la palabra del otro y cree en esa palabra como una verdad absoluta. Entonces el deseo insatisfecho le impide, de alguna manera, quedar capturada a esa palabra del otro, a esa demanda del otro. En ese clivaje entre la demanda y el deseo, realiza la pregunta fundamental al deseo. ¿Qué quiere una mujer? O sea, ¿qué quiere? Si uno intenta responderla bajo la forma de la demanda, el analista intenta responderla bajo la forma de la demanda, donde se supone que el analista sabe lo que ella quiere, ahí queda capturada en un movimiento imaginario del cual no puede salir. La identificación en ese primer tiempo de la histérica corresponde también a la constitución del sujeto y se identifica al objeto A como causa del deseo del gran otro. Y en esto adhiere, al ser la causa, porque siempre ven que la histérica quiere causar al otro. El problema es que no puede utilizar la causa para sí misma. Siempre está interesada en resolverle el problema al otro. Siempre está interesada en causar al otro, en querer transformarlo, en querer ser la causa, aunque el otro no tenga ganas de eso. Igual la histérica intenta sostener esa causa para el otro. Cuando tiene que jugarla para sí mismo es muy difícil, como para todo sujeto. Entonces, en ese momento se crea el deseo insatisfecho. Es decir, que al ser identificarse al objeto A, se identifica a la estructura fundamental del fantasma, como causa del deseo. ¿A dónde apunta su deseo? Su deseo apunta a un otro absoluto, vimos, que encarna la pregunta de qué quiere una mujer. Entonces, si bien ella se identifica al objeto A como causa del deseo, el fantasma de la histérica no es igual que cualquier otro.
porque el fantasma de la histérica no es el sujeto barrado en relación al objeto A, sino que es el sujeto barrado en relación al gran otro absoluto en el cual ella cree. ¿Por qué? Porque el deseo de la histérica se identifica a ese gran otro absoluto al mismo tiempo que consiste en sustentar el deseo del padre. Ese gran otro absoluto en el cual ella cree, y por eso el fantasma es sujeto barrado, los anges, gran otro, es para sustentar el deseo del padre. Después vamos a ver en Dora, porque acuérdense de estas cosas, porque después parece ser que cuando vemos Dora es conocido, pero después cuando tenemos que trabajar en la clínica y tenemos que ver por qué la histérica se mantiene en un deseo insatisfecho, por qué la histérica sostiene todo el tiempo el deseo del padre y todo, cualquier otro deseo queda devaluado para ella, no sabemos cómo avanzar. Entonces respondemos a la demanda, es decir, a lo que ella quiere, y ahí nos equivocamos. Así que acuérdense que hay un clivaje fundamental entre demanda y deseo, y el deseo insatisfecho es un modo de sostener ese clivaje, para no quedar atrapada en la palabra del otro, porque ella cree en el otro absoluto, que es la encarnación de su pregunta de ¿qué quiere una mujer? Cuando Lacan avanza en el deseo en relación al goce, entonces vio que el deseo no estaba solo articulado a la demanda, no es que deja de lado la demanda, sino que no es solo a la demanda, es decir, a la cadena significante, sino también al goce como el límite de lo simbólico. Entonces tenemos, no deja de lado la demanda, sino que articula demanda, deseo y goce, le agrega la dimensión del goce, como límite a lo simbólico. Voy a avanzar en los seminarios más avanzados como la otra vez y después vuelvo al de la psicosis. En el deseo de un otro al otro, que es un seminario bastante avanzado de la obra de Lacan, el 16, Lacan parte del goce del gran otro como absoluto. Ese goce está perdido para siempre. Pero en el movimiento de la repetición, el sujeto apunta a él, a ese goce absoluto. Y entonces se promete un reencuentro permanente. Se promete reencontrarse con ese goce absoluto, aunque esté perdido. Y por supuesto, ¿qué pasa ahí? El sujeto no cesa de fracasar. O sea, todo lo que le va saliendo mal a la histérica, aparte del deseo insatisfecho, es porque intenta recuperar ese goce absoluto perdido y en el camino fracasa. ¿Dónde está el punto de mira en este seminario para la histérica? En el goce del hombre. De un otro al otro, Lacan dice que la mira de la histérica está en el goce del hombre, que intenta hacerlo existir, porque no puede encarnarlo. O sea, como ella va a la búsqueda de un goce absoluto, intenta hacer existir el goce del otro, el goce del hombre, porque no puede encarnarlo. Y acá vuelve a estar la insatisfacción, el deseo insatisfecho. Se vuelve a presentar, pero acá Lacan lo define como un modo de goce. O sea que el deseo insatisfecho es un modo de goce. En ese momento, como intenta sostener a ese padre ideal, intenta castrarlo.
intenta castrar al padre simbólico. ¿Por qué? Porque ella quiere ser, en último término, su goce. Entonces intenta castrar al padre simbólico para ser, en último intento, su goce. Es decir, que la histérica, con su deseo insatisfecho como medio de goce, tratando de castrar al padre para ser ella su goce, en último término, ser ella su goce, lo que hace es sostener su estandarte, es decir, el estandarte de goce. Entonces, nos dice Lacan que se revela dispuesta a mantener la representación siempre de un goce absoluto. Por eso le decía, el fantasma de la histérica era sujeto barrado, los anges otro, gran otro, en lugar del A pequeño como causa. Entonces, sostiene el lugar de un goce absoluto y un padre ideal. Ven que no va cambiando tanto. Uno tiene que saber el camino que hace Lacan para llegar acá. Porque a veces uno se va rápidamente a los últimos seminarios y se olvida los primeros y repite cosas que después no sabe ni qué quiere decir. Y lo más difícil es que cuando uno tiene que después trasladarlo a la clínica, es muy difícil sostener este camino. Entonces, como ella quiere sostener al padre ideal, y quiere ser en último término su goce, y sostiene el goce del otro absoluto, cualquier cosa que le den a la histérica queda devaluada. Queda disminuido. Cualquier satisfacción que tenga queda devaluada y queda disminuida. Por eso es tan difícil avanzar en la histeria con el deseo insatisfecho. Si no puede trabajarse estos dos planos, el lugar del otro absoluto, en el cual ella quiere ser, representarlo y alcanzarlo y repetir para ir a la búsqueda en su fracaso, y vuelve a repetir y fracasa, pero vuelve a repetirlo. Si uno no puede saber esto, va fracasando en la dirección de la cura, porque estos son los tiempos de la repetición. Porque ella siempre va a rehusar cualquier otro goce que le dé el otro, cualquier deseo que le otorgue el otro, porque quiere sostener el lugar del padre ideal. No importa cuál sea ese padre. Y ahora van a ver, porque después vamos a ir al caso Dora, y acá Lacan vuelve a decir lo mismo de alguna manera, más allá de que ha avanzado con el goce. Porque ella no se toma por la mujer, pero está cautivada e interesada en la mujer. ¿Por qué? Porque si ella quiere tener el goce del hombre, cree que la otra mujer, la mujer, sabe lo que es necesario para el goce del hombre. Entonces, como ella quiere el goce del hombre, se identifica y quiere ese lugar de la mujer, ella no es la mujer, va a ese lugar porque cree que ella sabe lo que es el goce del hombre. Es decir, que ella sabe, la otra supone que la mujer sabe lo que ella quiere, en el sentido de lo que ella desearía. Por eso no llega a identificarse a una mujer, no a la mujer, sino a una mujer, sino bajo la forma del deseo insatisfecho. Ve que cualquier camino que va recorriendo la histérica, en el camino se encuentra con este punto fundamental que es de la estructura de cualquier neurosis, pero ella lo representa fielmente, que es el deseo insatisfecho.
También dice que la histérica hace el hombre, es el camino que dice Freud, donde la histérica se identifica con el lugar del varón. Lacan lo dice así: la histérica hace el hombre que supondrá la mujer saber. Ella siempre está interesada en ese juego de hacer el hombre. ¿Cómo le llaman? ¿No hay machirula? ¿No? Algo así, ¿no? Estas mujeres que quieren ocupar ese lugar de ser el hombre, algo así escuché. En el camino de la defensa del feminismo, ¿no? Es decir, hace el hombre que supondrá la mujer saber. Y ella está introducida en ese juego todo el tiempo, porque le gusta el juego. ¿Qué tiene en el horizonte? La muerte del hombre. Ven que el goce y la muerte se juntan ahí, ¿no? Está interesada en el goce del hombre y también en la muerte. Eso gira en torno a lo que podría llegar a llegar, y no llega, que es la muerte del padre. Cuando Lacan avanza en el seminario siguiente, al revés del psicoanálisis, vuelve a tomar la histérica, así como la insatisfacción, el deseo insatisfecho era un goce, acá va a colocar el saber como medio de goce. Ustedes saben que la histérica es la primera que introduce el deseo de saber. Por eso Freud empezó por ese lugar, ¿no es cierto? Es decir que Lacan, cuando va avanzando entonces con el goce, en el revés del psicoanálisis, va a decir que el saber es un medio de goce. Y va a volver a la teoría freudiana, al punto central de la teoría freudiana, para decir que no hay más felicidad que la del falo. Esto consiste en decir que nada puede acercarse más al goce perfecto que el orgasmo masculino. Solo, en la teoría, está colocado en el falo, no en el pene, es decir, no en el portador del pene como representante del falo. Es decir, que el falo puede ser feliz, no el portador. Porque el portador del pene como representante del falo se coloca en el seno de esta histérica que termina con la insatisfacción y con la frigidez en muchos de los casos, porque no puede consolarse, está desolada porque ella no es la portadora. Es algo así dicho en los términos de Lacan, no quiero traducir, pero Lacan, cuando avanza hacia el goce, coloca acá el valor del penis negro. Es decir, ella no se consuela, está desolada por no ser ella la portadora. Entonces, trata de aceptar de parte de su partener la privación. Pero, o sea que el hombre va a estar privado para que ella no pueda estar desolada por no ser la portadora ella. Entonces, todos los esfuerzos que hace el hombre para darle amor, o pequeñas atenciones, o tiernos favores,
o regalos, o lo que fuera en oportunidad, son vanos. ¿Por qué? Porque reavivan la herida de la privación. Y esta herida no puede ser compensada de modo alguno por la satisfacción del portador, es decir, el partener, tendría de aplacarlo, sino que la reaviva por su misma presencia. Esa presencia que reaviva esa privación que tiene la histérica es la añoranza de esa herida, de lo que no tuvo, de lo que nunca pudo tener. Por eso siempre la histérica quiere algo más y siempre no está satisfecha y entonces le parece que le dieron poco, le dan poco, o quiere más, lo que fuera la oportunidad. Lacan dice que esto es lo que Freud supo extraer del discurso de la histérica. Por eso Lacan va a decir que la histérica simboliza esa insatisfacción primera del deseo insatisfecho. O sea, el deseo insatisfecho estuvo para toda la estructura, nada más que la histérica simboliza permanentemente, y por eso entró Freud en ese camino, esa insatisfacción primera. Ustedes saben que en este seminario, no lo voy a desarrollar en esta oportunidad, va jugando con los diferentes discursos. Este es el discurso de la histérica. ¿Dónde juega el padre en este momento, en ese discurso de la histérica? Juega en lugar del amo del discurso. Porque se encuentra siempre en potencia de creación. Van a ver cuando vamos a Dora, van a ver por qué. Por eso digo, no se crean que porque volvemos a Dora tenemos todo muy resuelto, porque acá Lacan dice algo que ya está en Dora, en los primeros seminarios. Cuando aún estando fuera de estado, tu padre sigue sosteniendo ese lugar de potencia de creación. Esto es lo que Lacan llama el padre idealizado. Por eso para él en este momento de la obra, la histérica se desdobla, por un lado para castrar a ese padre idealizado, para sacarle, ya quiere que le entregue el secreto de su poder, el secreto del amo, quiere que se lo entregue. Y por otro lado la privación, es decir, tiene que asumir ese lugar de ser un sujeto femenino privado de su voz. Bueno, este es como el final de la historieta, de la histeria. Y ahora vamos a ver qué dice al comienzo de la obra Lacan. Como ya les dije, Lacan está desde el seminario de la psicosis al último seminario, siempre va a tomar a la histeria. Vuelvo entonces en una precup a 1955-56. Retrocedemos muchos años antes al seminario de la psicosis. Este seminario, dice Lacan, se pregunta, ¿cuál es el sentido que introdujo Freud en su nueva tópica cuando acentúa el carácter imaginario de la función del yo? Esencialmente en la estructura de la neurosis. Entonces dice Lacan, el yo está como un espejismo, que Freud lo llamó el yo ideal.
es una ilusión narcisista, el problema más serio de la histérica. Es una ilusión narcisista y el sujeto da acento de realidad a cualquier cosa a partir de eso. A partir de ese lugar, de la función del yo y del yo ideal, da realidad a cualquier cosa. Entonces, en ese momento, el neurótico hace su pregunta, una pregunta secreta, dice ahí, y amordazada, la hace con su yo. Se pregunta realmente para no preguntarse. Y el caso más claro, de mayor esclarecimiento para hablar de este ideal del yo y del yo ideal, y de esa pregunta amordazada y secreta, es la histérica, nos dice Lacan. Entonces se pregunta, ¿quién es Dora? Por supuesto va a tomar siempre a Dora y a la bella carnicera. ¿Quién es Dora? Dora es alguien que está capturado en un estado de muchos síntomas. Por supuesto sabemos que Freud se equivoca con respecto al objeto de su deseo. Se pregunta, ¿qué desea Dora? Freud, antes de preguntarse quién desea en Dora. No caigamos en este equívoco freudiano en el cual volvemos a caer todo el tiempo. Freud se pregunta qué desea Dora antes de preguntarse quién desea en Dora. Entonces Freud en un momento se da cuenta que hay un ballet, un juego entre los cuatro personajes. Y que el yo de Dora, ese yo, es con el cual se hace la pregunta, como decía antes, es con el yo que el neurótico se hace la pregunta. ¿Dónde está? En la identificación al hombre. Es decir, en esa oportunidad al que se llama K. Y entonces, desde ese lugar identificatorio de quién desea, entonces desea desde K, ella desea desde el hombre, el objeto de su deseo es la otra mujer, la señora, de este señor K. Entonces, a partir de eso, nos dice, los síntomas empiezan a cobrar un sentido. Ven que él siempre va a saber cuáles son las razones de sus síntomas. Esta es otra de las cuestiones que yo escucho que en la clínica muchas veces no se buscan las razones. Se va muy rápidamente a responder a la demanda. Y ahí está el equívoco, ahí están las grandes resistencias, ahí está la dificultad del avance o del estancamiento, siempre en el mismo lugar. Puede ser que siga, como siguieron los analistas del yo, un análisis a lo largo de muchos años, pero tengan en cuenta que esta dificultad de responder a la demanda de qué desea y no preguntarse quién desea en ella, a dónde apunta su deseo, desde qué posición apunta su deseo. No podemos saber el lugar de los síntomas. Por eso Freud, y Lacan lo retoma, la afonía de Dora tiene que ver con la ausencia, porque si ella se identifica al señor K y él no está, ella se queda sin voz. Es tan fácil como eso, pero tan difícil también como eso. Es decir, la afonía de Dora es porque él no está, entonces se queda sin voz. Es decir, no necesita hablar si él ya no está. Solo le queda escribir. No necesita hablar y solo le queda escribir.
¿Por qué? Porque la fonía la deja en presencia directa a la señora. O sea, le falta ese punto de identificación. Entonces, si él no está, se queda sin voz. Entonces solo escribe y va directo a la señora K. ¿Y qué es lo que escucha Dora? Porque Dora, como todas las histéricas, tienen las orejas muy abiertas, siempre para escuchar lo que quieren escuchar y lo que no quieren escuchar. ¿Qué escucha Dora? Dora escucha de su padre que la relación con la señora K es a través del felatio. Se ve que ese padre no era muy cuidadoso en lo que decía, ¿no? Y Dora también espiaba con sus orejas para escuchar lo que su padre decía. Entonces, también ahí estaban, en lugar de sus síntomas orales. Su pregunta de qué es ser una mujer o qué quiere una mujer es la pregunta que nos adentra, que nos mete en la dialéctica de lo imaginario. La relación entre lo imaginario y lo simbólico. Antes estábamos, le decía, entre la demanda y el deseo, es lo mismo, ¿sí? Entre lo imaginario y lo simbólico es entre la demanda y el deseo, porque la demanda está en el registro de lo simbólico, de lo imaginario, y el deseo en el registro de lo simbólico. Entre demanda y deseo, imaginario simbólico. Acá tenemos la relación entre lo imaginario y lo simbólico del complejo de Edipo. Entonces, hay, nos dice Lacan, a partir de Freud, una disimetría fundamental del Edipo en ambos sexos. ¿A qué se debe esa disimetría? A la relación de amor primaria con la madre. Esto es bien freudiano. Por eso Lacan nos recomienda leer La diferencia anatómica de los sexos, El declinar del complejo de Edipo, La sexualidad femenina y la feminidad. Esos textos freudianos son necesarios para luego poder abordar la histeria en la obra de Lacan. Le vuelvo a decir, consideraciones acerca de la diferencia anatómica de los sexos, el declinar del complejo de Edipo, la sexualidad femenina y la feminidad. Recuerden que hay que leer esos textos para avanzar con la histeria y con el camino de la feminidad. Entonces Lacan nos dice, siguiendo a Freud, que hay una disimetría entre los sexos. Y esta disimetría se establece fundamentalmente en el plano de lo simbólico. Es decir, que se debe al significante. ¿Por qué? Porque no hay simbolización del sexo de la mujer. Es decir, que la simbolización no es la misma. No tienen la misma fuente, ni el mismo modo de acceso que la simbolización del sexo en el hombre. O sea, no hay simbolización del sexo en la mujer, y no es la misma la simbolización en el hombre que en la mujer. Como el camino es entrar por el camino de lo imaginario proporciona una ausencia ahí donde del otro lado hay un símbolo prevalente. Y es la prevalencia de esta imagen, de esta gestalt fálica, de este lugar fálico, la que en la realización del complejo de Edipo fuerza a la mujer, por eso tenemos un camino más largo
en el camino de la feminidad y en el camino de la histeria, fuerza a la mujer a tomar un rodeo. Por eso ven que decíamos que estaba la idealización del padre, el lugar del padre como un lugar muy importante donde todos los otros deseos quedan declinados. ¿Por qué? Porque en ese camino de la ausencia de representación que tiene la falta en el sexo de la mujer, el camino de la mujer es mucho más largo. Tiene que hacer un rodeo de identificación al lugar del padre o al lugar del hombre, como en el caso Dora, porque el padre era impotente. Como el padre era impotente, la identificación de Dora fue con el señor K. Podemos tener la identificación al lugar del padre o la identificación, como en el caso Dora, del hombre que representa la potencia. Entonces, cuando se identifican al hombre por la pregunta de quién es el que desea dentro del Dora, dentro del sujeto femenino, es esa identificación al hombre o al padre, sigue un camino por el mismo camino que el varón. Un tiempo sigue el mismo camino que el varón. O sea que el hombre, en el camino de la feminidad o de la virilidad, los dos siguen un camino parecido. Van pasando por el padre, porque tiene la forma imaginaria del falo. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen que pasar por un lugar que es el complejo de castración. Y aquí hay un valor pivote en la realización del Edipo, que es la función del padre. Porque el falo es un símbolo muy fundamental. El falo, fíjense, es el significante de la falta imaginaria o de la falta simbólica. Ro o fi. ¿Recuerdan cómo de alguna manera los representa Lacan? Ro, simbólico, fi, imaginario. Bueno, el falo es el representante de la falta simbólica o imaginaria. Y este falo, este significante, no tiene nada que sea equivalente, nada que le corresponda. Y en la mujer y en el hombre hay una disimetría en el significante. Pero en los dos casos, el sendero pasa por el complejo de castración. La experiencia clínica, nos dice Lacan aquí, muestra que uno de los sexos, es decir, el femenino, ¿no?, necesita tomar como base la identificación a la imagen del otro sexo. ¿Por qué? Porque el sexo femenino tiene carácter de ausencia, de vacío, de agujero. Y esto hace que se presente como menos deseable que el sexo masculino en lo que esto tiene de provocador. Las feministas nos matan y nosotros decimos esto que dice Lacan en este seminario. Pero bueno, repetimos lo que dice Lacan, que dice esto, que esa ausencia, ese vacío, ese agujero, hace que se sienta menos deseable porque el otro tiene un lugar de provocación. La relación sexual implica la captura por la imagen del otro. Y la realización de la posición sexual en el ser humano está vinculada, nos dice Freud, y nos dice la experiencia, a la prueba de la travesía
de una relación fundamentalmente simbolizada, que es la del Edipo, la del complejo de Edipo. Este complejo de Edipo entraña una posición que aliena al sujeto y que le hace desear el objeto del otro. Cuando Dora se pregunta, ¿qué es una mujer?, intenta simbolizar el órgano femenino en cuanto tal, y lo identifica con el hombre, que es el portador del pene. Es una ocasión, es un medio para aproximarse a esta pregunta. Pero esta identificación todo el tiempo se le escapa. El pene le sirve literalmente de instrumento para aprehender con H lo que no logra simbolizar. Hay una pregunta, pero van a tener que esperar cuando termine, le abra las preguntas. Patricia ahí me quiere hacer una pregunta, pero si esperan un momento, cuando avanzo y termino un poquito este seminario, que ya nos falta poco, antes de pasar al siguiente, abro las preguntas. El pene le sirve literalmente de instrumento para aprender lo que no logra simbolizar. La pregunta es ¿por qué no se llega a ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Entonces, toma una vía de identificación que es el lugar del padre. Nada explica en lo simbólico la creación. Hay algo inasimilable al significante. La existencia singular del sujeto, sencillamente, ¿por qué está ahí? ¿Qué es ser una mujer? ¿De dónde salió? ¿Por qué va a desaparecer? El significante no puede dar esa respuesta. ¿Por qué? Nos dice Lacan, en este seminario, estoy en el seminario 3, 1955. El significante es incapaz de dar esa respuesta, por la sencilla razón de que lo pone precisamente más allá de la muerte. Porque el significante, dice él, lo inmortaliza para siempre, lo coloca antes de la muerte. Porque el significante no significa nada. El significante es insignificante. No hay nada más indestructible que el significante. Y lo subjetivo, dice Lacan, no está del lado del que habla. Lo encontramos en lo real. Lo subjetivo aparece en lo real en tanto supone que tenemos enfrente un sujeto capaz de valerse del juego del significante y capaz de usarlo, no para significar algo, sino precisamente para engañar. Usa el significante no para significar algo, sino para engañar. ¿A qué es lo que engaña? Engaña lo que allí es significado. Por eso tenemos que no dejarnos engañar por la palabra del otro y hacer decir más de lo que ahí se dice, o hacer decir otra cosa que lo que se dice. Porque el significante le sirve al sujeto para engañar. El significante fálico, a través del complejo de Edipo, es lo que se introduce en lo real. Y ese es el falo, como ustedes lo saben, porque esto es el seminario de la psicosis, porque después va a la estructura de la psicosis, acá estamos hablando de la neurosis. Es tan esencial el falo para la normalización sexual, porque introduce el funcionamiento del significante en la conquista del hombre y la mujer.
Después vamos a ver en la psicosis la dificultad que esto tiene. ¿En qué estriban entonces los síntomas neuróticos? En la implicación del organismo humano en algo que está estructurado como un lenguaje. Debido a lo cual, para cada sujeto singularmente, hay un elemento en su funcionamiento que tiene el valor de un significante privilegiado. La histeria, entonces, es una pregunta centrada en torno a un significante que para ella le permanece enigmático en cuanto a su significación. La pregunta es por su sexo, por lo que quiere como mujer, por lo que es ser mujer y por la muerte. Por la muerte, por la del nacimiento. Y son dos preguntas que carecen de solución en el significado. La histérica es la que más se hace esta pregunta permanentemente. Por ese vacío, por esa falta que está como representación de su sexo. Y por eso requiere de todo ese camino para avanzar en el camino de la feminidad, en poder acercarse a la privación y salir con mucha dificultad de su permanente deseo insatisfecho. Bueno, hasta acá el seminario 3. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Quiero pasar al 4, que es más fácil, el 3. No sé. Nosotros cuando vamos para atrás me parece que es más difícil los primeros que los últimos, por eso a veces evitan los primeros seminarios. Parece que en los últimos Lacan nos da una respuesta más rápida, pero en realidad si no la comenzamos a hacer desde los primeros seminarios, me parece que es muy difícil avanzar. Seminario 4 de las relaciones de objetos va a tomar a Dora y a la homosexual femenina. Pero antes de meternos acá, no sé si hay alguna pregunta. Hay una mano levantada de Patricia, ¿puede ser? ¿O no? O quedó ahí enganchada, no sé. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, avanzamos. La histeria. Bueno, ¿no tienen preguntas? Sigo. Hay una mano levantada, pero yo estoy habilitando el audio y no hablan, así que se ve No que hablan. quedó. No hablan y no hay imagen. No sé quién es Patricia, pero bueno. Está bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Marina. Marina o alguien que está ahí en la mesa de Marina, no sé quién. Porque ahí hay varias. Hola Marga. Ahí está. Hola. Marga, ¿cómo te va? Bueno, Hola, ¿cómo te va, María Carmen? Bueno, gracias. Traté de seguirte atentamente, pero bueno, son muchísimos conceptos. En realidad, me quedé con la sensación, la pregunta, pero a ver, porque si el significante no da la respuesta. Claro, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? La pregunta que la verdad que angustiante. Sí, muy complejo, porque testigo, la verdad, en todo esto que sí, claro, la pregunta por la muerte, ¿qué es una mujer? ¿Qué quiere la mujer? Y el significado
significante no le da la respuesta. Entonces, ¿qué Entonces podría todo eso que dije antes, todo ese que dije antes, Bueno, dijo al revés. porque el significante engaña y entonces no debemos ser engañados por el significante. Decir, ay, encontré la palabra que representa, no hagamos eso tan rápido. Todo ese camino que dice Lacan que hay que hacer para llegar a la pregunta de qué quiere una mujer, porque no es qué quiere, sino quién quiere en ella. Y quién quiere en ella depende del contexto en el cual está ubicado ese significante, ese sujeto histérico. Hay que encontrarlo de alguna manera en esos tiempos. Digo, no hay que responder a la demanda, porque el significante no da la respuesta. El significante, como ustedes saben, no es significado. Significante representa un sujeto para otro significante y arma una cadena significante. Entonces, el S1, el S2 y todos los otros, hay que continuarlos sin dejar de pensar que hay que pensar en el ideal del yo, la identificación del sujeto. Entonces es significante más que más identificación. Identificación que es más objeto A que es fantasma. El fantasma no es sin el lugar que ocupa el padre en la estructura, es el lugar del ideal. Entonces, por eso Lacan nos dice ahí que el significante no nos va a dar la respuesta. No nos quedemos solo con el lugar del significante, pero esto no es sin usar el significante. Hay que saber usar, porque eso diga otra cosa que eso que dice. Lo que nos quiere decir Lacan ahí, que nos podemos dejar engañar para creer que eso que demanda la histérica y que dice la histérica es eso. Es otra cosa que eso. Hay que ser decir otra cosa que eso. Hay que hacer decir lo que ahí no se dice. Esa pregunta amordazada, esa pregunta que no termina de decirse totalmente, hay que hacerla decir. Por eso creo que Lacan dice ahí, el significante no nos va a dar la respuesta. Hagan el trabajo de hacer jugar el significante. Cuando dice que el significante no nos va a dar la respuesta porque entra en lo real para crear, de alguna manera, el falo, está jugando ahí con el falo, ¿no? Significante falo, que es el significante de la falta, entra en lo real para crear la significación, pero hay que encontrar ese camino. Esa repetición que decía antes, que la histérica busca siempre para ir a la búsqueda del otro absoluto, ahí fracasa. Hay que sostener el deseo insatisfecho. No hay que creer que hay que sacarla rápidamente de ese lugar. Hay que hacerse la pregunta, ¿quién habla en ella? ¿A quién se identifica? Sabemos que Dora, como padre impotente, se identifica al señor K. Cuando el señor K no está, no tiene la voz, porque él no está. Porque no está, se queda sin voz. Porque queda directamente enfrentada al lugar de la otra mujer. Entonces necesita de ese camino que Freud nos mostró de identificación al lugar del varón, para hacer la pregunta. Entonces, son muchos elementos lo que hay que considerar ahí, no solo uno, ¿no? El significante al cual se refiere ahí Lacan es el falo, que no nos da la respuesta, porque es el significante que está fuera de la estructura que permite el juego significante. No nos da la respuesta ni de la muerte, ni del nacimiento, ni del sexo de la mujer. Bueno, gracias, Carlos. Miriana. Hola Marga, muchas gracias. Me quedé con esta frase que dijiste de la histérica queda suspendida en ese clivaje entre demanda y deseo. Y se me arma la pregunta de si eso es una posición o es una detención. Está bien la pregunta. No, es una posición necesaria. Para una posición necesaria hay un clivaje entre la demanda y el deseo.
porque si ella queda tomada por la demanda, es decir, por la palabra del otro, ella desaparece como sujeto. Y ese es el problema que tiene la histérica. Para no quedar tomada en la demanda del otro, siempre queda tomada, pero bueno, tenemos que sacarla de ese lugar, porque la histérica tiene una cualidad muy privilegiada de quedar tomada por la palabra del otro, es increíble. Es decir, por la demanda del otro, va a ese camino. Para no quedar ahí pegada a la demanda del otro y para sostener su deseo, se crea un deseo insatisfecho. Es necesario ese clivaje. Ese clivaje siempre está. No es una detención, es un camino necesario para que su deseo no desaparezca. El deseo no desaparece nunca, ya sabemos, por teoría, pero la histérica puede creer que su deseo desaparece. Entonces, para sostener su deseo en movimiento, y que no crean que porque dan un poquito de caviar o un poquito de no sé qué, de lo que fuera, en la oportunidad, va a estar satisfecha. Ella se crea un deseo insatisfecho. Para no quedar capturada por el lugar del gran otro. Entonces, ese clivaje entre demanda y deseo es necesaria para sostener su deseo. Gracias, Marga. Lo mismo hay un clivaje entre deseo y goce. ¿Eh? Siempre hay un clivaje entre deseo y goce y demanda y deseo. A ver, hay unas preguntas ahí en el chat. Lo voy a leer, a ver si las encuentro. Dice, los textos a leer sobre histeria. ¿Me repetiría los textos a leer sobre histeria? Sí, ahora se los digo. Consideraciones acerca de la diferencia anatómica de los sexos. Consideraciones acerca de la diferencia anatómica de los sexos. El declinar del complejo de Edipo, la sexualidad femenina y la femineidad. Son dos textos diferentes, de diferentes momentos de la obra de Freud. Hay otra pregunta, dice, quería pedirle si podrías ampliar un poco en qué sentido podemos pensar que la histérica sostiene al padre completo, de cómo podemos ver esto en la clínica. Siempre la clínica instala el lugar del hombre completo, del padre ideal. Cuando ustedes encuentren esto que nos dice Lacan, que todo lo que da el otro es insignificante. Yo les había contado un ejemplo hace tiempo, un analizante que llegó un momento donde construyó con su pareja, con su marido, una vida, uno podría decir una vida ideal, qué sé yo, de cierto sentido. Tenía una linda pareja, lindos hijos, una hermosa casa, fue ganando mucho dinero en relación a esta ubicación con su marido. Los dos hacían un juego porque eran socios al mismo tiempo en su profesión, al mismo tiempo que participaban de su vida familiar. Tenía viajes, tenía lo que quería y estaba absolutamente mal. Tenía un padre, yo decía que se diferenciaba mucho. El padre era el padre que tenía muchos emblemas, muy emblemático porque pertenecía al ejército. Y entonces el traje del padre le daba la posibilidad de un lugar emblemático. El marido era justamente lo opuesto, y ella se casa revelándose a ese lugar del padre, porque se casa con un hombre que es judío. Con lo cual no tiene nada que ver este hombre con el lugar de su padre. Entonces, cada vez que ella intentaba interrogar el lugar del padre, llegaba a un límite donde su deseo se caía permanentemente, porque todo lo que él le daba
no alcanzaba, todo lo que ella tenía no alcanzaba. Y entraba en una depresión muy fuerte, muy fuerte, porque todo se sostenía en seguir sosteniendo a este padre, que no termina de interrogarlo, como pasa en estos casos, porque participaron de un momento de nuestro país que es muy difícil, que fue muy difícil, entonces nunca llegaba a interrogar el lugar que ese padre tenía. Entonces lo seguía sosteniendo con los emblemas de la institución, con todos los emblemas que la institución le ofrecía. La problemática se centraba muchas veces en sus hijos, pero ella no terminaba de interrogar ese lugar del padre, lo seguía sosteniendo como ideal, y las peleas con su partener siempre eran muy fuertes. Así empezó el análisis, y así siguió a lo largo de un tiempo. Y siempre encontraba en el afuera algún hombre que podía idealizar, con el cual no llegaba a un encuentro verdadero, pero lo seguía sosteniendo en su fantasma, como aquel que podía darle la felicidad. Así que ese es uno de los tantos ejemplos que uno puede encontrar en la histeria, cuando terminan en algunos momentos inclusive a una cosa de depresión fuerte, ¿no? De la cosa depresiva, no solo la insatisfacción, porque todo lo que tenía ya no le interesaba, porque ella me decía una cosa que era verdadera. Me decía, a mí me gusta cuando puedo lograrlo, cuando tuve todo el camino para conseguir esto. Una vez que lo conseguí, ¿para qué lo quiero? Entonces, el camino de ella era siempre tratar de conseguir algo, y siempre se enganchaba en algo nuevo y conseguir algo nuevo, porque una vez que lo tenía, y como empezaba a tener tanto, que no imaginaba que podía llegar a tener, realmente quedó, qué sé yo, quedaba mal. Esto es lo que sostiene, porque a veces no se termina de interrogar al padre idealizado. El sujeto le cuesta mucho interrogarlo. Hacerlo caer de ese lugar, como dice Lacan. O sea, quitarle los emblemas que tiene para tener el secreto del amo. Hay padres que no lo otorgan, hay padres que se sostienen para el sujeto en ese ideal. Y es un largo trabajo en la cura. Así que este es un ejemplo que puedo darles. Tenemos a Dora también, que cuando, vamos a ver por supuesto en la próxima, que cuando el Señor que representa la potencia y que sostiene esa identificación en ella, es el señor K, le dice que no tiene nada ahí, o sea que su pene no tiene valor, va al pasaje al acto, ¿no? Y va a la reivindicación del lugar del padre. Dora es un buen ejemplo de esto. Cuando el señor K se sostiene solamente porque tiene el pene colocado en la señora K. Cuando no, le dice, no es nada para mí, no tengo mi pene colocado allí, chao, no le interesa. Porque el padre es impotente, entonces necesita de ese hombre para sostener su lugar. Así que esta es otro ejemplo que podemos tener en la literatura freudiana, que tanto Lacan sostiene todo el tiempo, que es el caso Dora, ¿no? Otra pregunta de Irma González. ¿Es posible ampliar sobre la otra mujer? Este es el otro punto importante a considerar. Tengan en cuenta que cuando avanzamos con el trabajo de la histeria, hay que tener en cuenta el lugar de la otra mujer, de las amigas. Siempre hay una otra mujer más fundamental para el sujeto histérico que otras. O en cada momento puede aparecer una singular, pueden ser diferentes en diferentes momentos. Hay algunas que en la adolescencia representan ese lugar que le dan toda la posibilidad de pertenecer a un grupo, de tener una pertenencia, ¿no? Vieron, las chicas pertenecen o no de acuerdo a cómo es esas otras chicas que pueden tener lo que ellas no tienen, ¿no?
y acercarse, o quedan excluidas, o le pueden hacer bullying, o no, o pertenecer a las chicas de una paciente que cuenta que pertenecía de alguna manera a las NERD, porque como no podía pertenecer a estas otras que eran las privilegiadas, de ser lindas, flacas, hermosas, que atraían a todos los varones, ella se defendía de no quedar excluida de pertenecer al deseo del otro, al deseo de esos varones, porque era la nerd, era la que estudiaba, la que sacaba buenas notas, y eso le daba un lugar posible. Ahora, cuando se encuentra finalmente con Avanza, ¿no? El primer novio, unos novios, bueno, tiene una vida más difícil, encuentra otro, pero lo idealiza de tal manera, ese lugar del otro, donde ella no puede asemejarse a ninguna de las otras mujeres, porque vive en otro país hoy. Ese otro país tiene un idioma diferente, al cual ella nunca puede alcanzar. Pero ese idioma diferente, al cual ella nunca puede alcanzar, es que las otras mujeres que hablan ese idioma tienen un valor de privilegio para su pareja. Entonces está siempre en esta dificultad de identificarse al lugar de la otra mujer, pero al precio del deseo insatisfecho. Nunca logra, y por momentos tiene así celos muy importantes con el lugar de esa otra mujer, porque no tiene ese lenguaje atractivo que podría seducir al otro. Y queda detenido a lo largo de muchos años en su vida en este punto, ¿no? A pesar de tener un título importante y ser muy privilegiada en lo que hace. Sin embargo, siempre queda detenida en no poder avanzar, porque nunca alcanza la idealización que tiene por el lugar del varón. Acá tenemos un punto de dificultad también en la historia, cuando queda desvalorizada al valorizar demasiado el lugar del varón. Cuando el padre no termina de ocupar un lugar del ideal. Cuando el padre no termina de ocupar el lugar del ideal, la identificación al partener demasiado idealizado también hace una caída en la histeria. O sea, tenemos que encontrar el modo de jugar con estos elementos. El padre idealizado, el partener, el lugar de la falta, el lugar de la otra mujer. En Dora está la fascinación de la otra mujer, como, ¿no?, la Capilla Sixtina, el lugar de la Madonna, la mujer virgen, y la fascinación que tiene por ese lugar de la mujer completa. La Virgen, la Madonna y la mujer completa. Tiene una fascinación muy grande. Esto puede aparecer en algunas estructuras. Esto que digo recién, la fascinación de esas otras mujeres que tienen un idioma que pueden seducir al cual ella nunca puede llegar. Puede ser la exclusión de la otra mujer, como vemos en el caso del sueño de la bella carnicera. Y entonces se mantienen en un yo ideal demasiado grande, donde siempre entran en una competencia muy fuerte con el lugar del varón, y donde la exclusión del lugar de la otra mujer es muy fuerte, a pesar de querer ofrecerle un lugar, siempre queda como en menos, siempre queda en la dificultad de ocupar ese lugar. El sueño de la bella carnicera nos muestra esto, ¿no? No le da de comer a la otra para que el marido no la desee. Para que el gordo de mi marido, como dice la bella carnicera, no se engolosine con esta mujer. Entonces se procura un deseo insatisfecho para excluir el lugar de la otra mujer que podría llegar a gustarle a su marido. O sea que estos dos modos son los modos que tiene la histérica de presentarse. Tenemos que encontrar con estos dos modos, para que no nos quede solo en el libro, cómo los podemos ir pensando con cada uno de los sujetos que tenemos en análisis. Bueno, gracias por las preguntas.
Celia y anfitriones, y la otra González, Irma González. Y acá tenemos a Paula. Hola Paula Vicente. Hola, hola. Gracias, Marga. Realmente muy interesante. Se me plantea la pregunta porque vos traes el ideal paterno, traes en otro momento el nombre del padre y en otro momento la metáfora paterna. Y se me plantea confusiones, ¿no? ¿Cómo se articulan? Porque son conceptos diferentes. Pensaba si tenía algo que ver esto, los une o los atraviesa el complejo de Edipo, no sé, algo de esto se me armó. Gracias. Está bien la pregunta. El nombre del padre es un significante. No es una figura. No es el padre que es el padre del sujeto. El nombre del padre es un significante. Que sostiene la estructura de la neurosis. Es un orden simbólico que sostiene la estructura de la neurosis. Histeria, neurosis obsesiva o fobia, cuando están en la neurosis, lo sostiene porque es un significante sobre el cual se instala el falo, que era el que decíamos recién, como significante fundamental de la falta. Sin el nombre del padre, en el orden simbólico, no tenemos neurosis. O sea que el nombre del padre no es una figura. El nombre del padre es un significante como el falo. El padre idealizado es el padre del sujeto, el padre imaginario, el padre que le tocó a cada uno. El padre que su madre eligió para tenerla, a esa sujeta histérica. Ese padre es el padre que se sostiene en el ideal. Es el padre que juega en los diferentes tiempos del Edipo. Primero, privando a la madre de que el niño sea el falo para la madre, la priva, para que no quede atrapado ahí. Luego vuelve a articular la demanda al padre, o sea, hace todo el juego en el complejo de Edipo. Y el padre ese, que hay que interrogar fundamentalmente en la histeria, el sujeto lo mantiene idealizado. Así esté degradado en ciertos momentos. Puede ser un padre degradado, pero sostenido en el ideal. Por el lugar que ocupó en la cultura, por el lugar, como le decía recién, de mi paciente, porque tiene las insignias más fundamentales de una institución, y no lo puede interrogar. Así que el padre idealizado no es el nombre del padre. El nombre del padre sostiene al padre idealizado. El nombre del padre es un significante. Acuérdense. Significante, nombre del padre. Significante, falo. Falo se inscribe sobre el nombre del padre y eso permite la estructura de la neurosis. Porque está reprimido, porque permite la represión. Si está forcluido, el nombre del padre como significante, tenemos la estructura de la psicosis. Entonces, es un significante. El padre idealizado es el padre que le corresponde al sujeto. El lugar que ocupó el padre en la cultura, el lugar que ocupó el padre en la historia familiar, el lugar que ocupó el padre en relación a su hijo, a sus hijos, o a esa hija en el caso de la histérica, ¿no? Así que esa sería como la diferencia entre un lugar y el otro. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, no hay ninguna otra pregunta de la histeria. Es tan compleja, ¿no? Parece tan simple, pero yo creo que la estructura de la histeria, llevarla de los libros, de Dora, a ver, hay una pregunta acá que creo que ya está. No, ya está. Llevarla de los libros de Dora, de la Bella Carnicera, a la clínica cotidiana, a la clínica de cada uno de nosotros, no es tan fácil, pero tengan en cuenta que tienen siempre que interrogar el lugar del padre, el lugar de la otra mujer,
no responder a la demanda, preguntar quién quiere y no qué quiere, quién quiere en ella, jugar con el significante para que no tenga una única significación, porque nunca le va a dar la significación necesaria a la pregunta de qué es el sexo y de qué quiere una mujer. Y tenemos, por supuesto, el fantasma, ¿no? El objeto A. Como decía antes, en la histérica, el sujeto barrado en relación, esto está en el seminario de la transferencia, más claro que en cualquier otro, la fórmula del fantasma de la histérica. Es ese barrado, Losange, el otro absoluto. Bueno, gracias y nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.